Como ustedes lo veían con Marcela Monsalve, al inicio hablamos de la contaminación a propósito de los incendios registrados en Canadá y por otro lado hablábamos de fútbol porque finalmente es una fiesta la que estamos viviendo en medio de esta final del Mundial. Pero entonces, si hablamos de la contaminación a propósito de los incendios, les comento que hay 900 incendios forestales que arden en este momento en Canadá, 200 de ellos que están fuera de control. La mayoría están afectando ciudades en Estados Unidos, es en zona fronteriza y estamos viendo las imágenes, la mayoría en la provincia de Ontario, esta zona fronteriza con Estados Unidos. Por eso se afecta entonces Toronto, Chicago, Nueva York, Washington, son hoy las ciudades más contaminadas del mundo a propósito justamente de estos incendios que se registran en Canadá. Vamos a saludar a esta hora a dos invitadas, estará con nosotros María Teresa Aya, pero también vamos a saludar a la vocera del Centro de Incendios Forestales de Canadá, es Awa Cissé, que está con nosotros. Bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Ms. Cissé, on behalf of Noticias Caracol, bienvenida, welcome, and thank you for giving us your time. Of course. Muy bien, María Teresa. De entrada, expliquémosle a los usuarios que es una zona fronteriza y por qué precisamente hoy en Estados Unidos vemos estas imágenes como la que tenemos en Washington. I would like to start by talking about where most of the fires are, and that's in the border zone, which is, I believe, the most populated zone in Canada, and also a very populated, highly populated zone in the US. So really, we're talking about fires that have no borders, that are expanding, and there's no borders between them. Yes, so yes, currently the zones that have the most fire are, of course, like you said, Ontario. But Ontario is not the only one. We also have the Northwest Territories that has lots of fire currently, and other provinces that also have lots of fire. Of course, we can't really control the fires. They are where they are. And of course, sometimes they do cross borders. Sí, dice que tienen muchos fuegos, muchos incendios de estos en la zona de Ontario, pero también en los territorios del noroeste. Y si bien tratan de controlar estos incendios, son incendios que efectivamente cruzan fronteras, que no reconocen esa frontera entre los países en zonas muy pobladas, Pablo. Bien, María Teresa, voy a hacer preguntas cortas para que sea más fácil, entonces, no solo la traducción, sino también para nuestros usuarios. Entonces, lo primero, hay 900 incendios, 200 que están fuera de control. How many fires do you have right now? The number we have is 900. 200 of those are out of control. So right now, we are at NPL4, so National Preparedness Level 4. And yes, it does say that we do have currently lots of fire, so approximately 900 from January 1st. And like I said, NPL4 means really that all of the resources that we have across the country, so firefighters, equipment, aircraft, everything that we are basically using for the fires. I have one question. Being cross-border fires, is there any cooperation with the United States in battling these fires? So right now, I know the United States are also at the National Preparedness Level 4. We do have a collaboration with the United States. Of course, it depends on the intensity of the fires. So right now, since the situation we are in is pretty intense, all of our firefighters are currently working in Canada. Sí, dice que sí, que los 900 incendios, Pablo, se registraron desde el 1 de enero y que en este momento son muchos, efectivamente, los que siguen, los que han empezado en este verano y que están en este momento por todos lados, que ellos están en este momento en un nivel 4 de preparación, que es uno de los niveles más fuertes, donde más preparados tienen que estar y más tienen que reaccionar. Le pregunté, Pablo, que si al ser estos en nivel 4 tan fuertes y en zonas fronterizas, como dijo antes, trabajaban a veces de la mano con Estados Unidos para tratar de apagar estos incendios de manera conjunta, y dijo, no, por el momento cada uno trabaja en su país. Estados Unidos también está en un nivel 4 de preparación, lo que quiere decir que hay incendios y efectos de estos incendios muy graves y
muy fuertes en ambos países. Pero a propósito de Estados Unidos, Donald Trump culpa a Canadá por la mala calidad del aire de Estados Unidos. ¿Qué dicen ellos que son los expertos y quienes están luchando contra estos incendios? We understand, and I kind of apologize for the question, that President Trump blames Canada for the fires and the bad air quality in the U.S. Are these fires natural? Are we seeing a new natural with the global warming? Or how would you respond to this? Well, when it comes to President Trump, I can't really speak about that, so I'll let my government speak about that. But then when it comes to fire sources, I would say it really depends on where you are in the country. Most of them, though, are started by thunder. So those are natural fires, and those are not something we can really control. Are we seeing a new natural regarding fires? Higher temperatures, more fires every year? Is the natural becoming higher? Yes, we are seeing more and more fires every year. It is part of the landscape now, but we are doing everything we can in prevention and mitigation and just the responses to those fires. And we worked across all of the country with every agency, whether it's provincial, territorial, or governmental, federal agency, and we work with those collaborators to make sure that we do everything we can. Dice Pablo que va a dejar que los gobiernos se respondan entre ellos y no opinar sobre lo que pueda decir el gobierno del otro lado. Dicho eso, ha dicho que los incendios son en su mayoría incendios naturales que se están dando de manera espontánea en las fronteras, a lo cual lo pregunté si estábamos frente a un nuevo normal, de alguna manera, a una nueva situación en que lo que es normal es que haya este alto número de incendios, que no era lo normal hace unos años. Y dice que sí, que efectivamente estamos en un momento donde estamos viendo más y más incendios cada año, y por eso es muy importante trabajar en la preparación y la mitigación de estos. Y ellos dentro de Canadá lo hacen con diferentes agencias a nivel nacional. Canadá es un país federal, entonces también trabajan con las agencias federales en cada una de las provincias, es decir, en cada uno de los estados que tienen en Canadá. Y además de las autoridades provinciales, las muy locales en donde se dan estos incendios. Trabajan todos de la mano y es un propósito nacional tratar de mitigarlos y estar preparados. Bien, María Teresa, se ha hablado de que la provincia de Ontario es la más afectada, pero ¿cuáles son los incendios más grandes, más activos en este momento en Canadá? Ontario, and you mentioned that, is one of the most affected provinces. But which is the largest fire you have right now in Canada, and what is the outlook for that fire? So basically, the largest fires we have right now, so some are in Northern Ontario, some are in the Northwest Territories, and we are seeing some fires also in British Columbia. Dice que sí, que los más grandes que hemos visto sí están en la provincia de Ontario, Pablo, como dices tú, pero también en los territorios del noroeste, esto es al norte de Vancouver, que hay varios incendios también, y también hay unos en provincias del norte, en otras provincias al norte que también se están dando en este momento. María Teresa, estos incendios no son nuevos en Canadá, lo hemos venido diciendo en esta entrevista, pero esta podría ser catalogada una de las peores emergencias teniendo en cuenta la magnitud que ahora mismo estamos viendo. These fires and fires in the summer are not something new or something unusual, but given the size and the magnitude of these fires, are we in a different place now? Are we seeing a different kind of emergency this year? Well, I would say 2026 is not as intense as 2023, which was our most intense fire season on record. Of course, now that we are National Preparedness Level 4, we are doing everything we can. We might start seeking help to our international partners. But right now, even though we are seeing more and more fires every year, it's not something we can predict. So we are doing everything we can.
And I have one question. You talked about international partners. Of course, you're talking about the U.S., but I'm confident that you've seen there are fires in Spain and many other countries in Europe. Are all of these fires the result of, I'm just going to say, global warming, or what is going on with the Earth? Well, I can only speak to the situation in Canada, so I won't be able to say really what's happening in Europe. But in Canada, like I said, most of those fires are natural, so they come from thunder. That's not something we can predict. That's not something we want to see, but it is happening regardless. So those fires are natural. Pablo, dice que en este momento están trabajando en mitigarlos, pero que los más grandes, tú preguntaste que si estamos frente a una situación nueva, dada la intensidad de lo que hemos visto y las imágenes. En el 2023, dice ella, se rompieron los récords en números de incendios en Canadá, y el hecho de que hayan aprendido desde ese momento a lo que ella llama el nivel 4, que ya nos lo había explicado, ha hecho que desde ese año, si bien estos son fenómenos naturales cada vez más recurrentes, y ella hace énfasis en que se producen por rayos, por tormentas, de manera natural, el hecho de que sean más recurrentes y el hecho del récord en el año 2023 los hace más preparados para enfrentarlos y mitigar sus efectos. Le pregunté que si ella veía alguna relación entre numerosos incendios que hemos visto en Europa, por ejemplo, en España, en diferentes momentos, y me dice que sin conocer mucho el tema de España, lo que sí dice es que estamos frente a fenómenos que son realmente cada vez más intensos. Entendemos perfectamente la magnitud de la emergencia, pero ¿tienen un estimado de cuándo puedan controlar estos incendios? Is there an estimate that you can give us as to when will the fires be under control? Unfortunately, that's not something we can predict. Like I said, we are doing everything we can. So firefighters, equipment, airplanes are fighting those fires on the ground as we speak. So that's not something we can predict. What we can hope for is that they will be controlled pretty soon. Dice que no puede predecirlo, que es muy difícil dar una hora, una fecha, un día, pero están trabajando con todos los equipos, como decíamos, no solamente en diferentes regiones y provincias, sino aviones, helicópteros, carros, bomberos en tierra, especialistas en incendios, y que el trabajo en equipo le da a ella, si bien no puede predecir el final, esperanza de que esto sea pronto. Que sea pronto. María Teresa, hay un tema que también me parece importante y tiene que ver entonces con la forma como están actuando allí justamente en Canadá, pero también todo lo que ha derivado de estos incendios, y tiene que ver con las altas temperaturas. Ya dijo que los incendios son por rayos, es decir, por fenómenos naturales, pero las altas temperaturas han provocado que se propaguen más rápido. This question has to do with the fact that there are more fires, or maybe more intense every year. And the question is, does it have to do with the high temperatures, the fact that temperatures are rising all over the planet and in Canada? And to that, I would like to add, for example, that would lead to droughts and dry land. Is dry land and droughts more given to fires than other type of land? Yes, so definitely, of course, we are seeing rising temperatures across the world, but also in Canada. We are seeing droughts in dry land in some areas, and of course, those areas are more prone to wildfires. Dice que sí, que todo esto sí tiene que ver con las altas temperaturas en el mundo y en Canadá, en todos lados. Y lo que pasa con estas altas temperaturas es que generan sequías, y las sequías dejan que la tierra sea más propensa a que se propaguen los incendios, al no haber agua que mitigue estos incendios. María Teresa, y en ese mismo sentido, los vientos que hemos tenido, que han propagado incluso los incendios hasta Estados Unidos, que también nos explique sobre eso, por favor. What can you tell us about the winds in Canada and the direction of the winds? Is it normal for them to go to the U.S., to blow south? I don't think if it's normal, and that's not something that's in our purview, but we have seen some wildfire smoke drift
in several provinces, even though the wildland fire is in another area in Canada. And of course, winds and smoke can cross barriers and borders, and that's not something we can control, obviously. So yeah, I wouldn't be able to speak to that, but I'm sure other agencies like Environment, Climate Change Canada would be able to speak to that. Dice que efectivamente son vientos que han venido este año con mucha fuerza, y no solo hacia el sur, hacia Estados Unidos, sino desde Ontario, donde son los incendios que afectan a Estados Unidos, a otras provincias en Canadá que también se están viendo supremamente afectadas por esto. Y dice que ella, pues los vientos no se pueden controlar, son un fenómeno natural, pero que sí, desafortunadamente han estado más fuertes hacia el sur este año. Efectivamente, ahorita, hace unos segundos yo hablaba entonces de los vientos que han afectado la propagación del humo, no de los incendios en Estados Unidos, sino del humo, eso es importante. María Teresa, vamos llegando a la recta final, tengo también, digamos, la intención, si usted tiene alguna pregunta adicional, por supuesto, es bienvenida para hacerla, pero si yo tengo una y es recapitular un poco, yo hablaba de 900 incendios, 200 que están, digamos, más propagados fuera de control, pero si ella nos puede recapitular un poco las cifras que tienen. To close this interview, can you tell us more about the numbers you have? How many active fires are there in Canada at this moment? How many of those are under control? How many of those are just under watch, but not necessarily under control? What is the status right now across the board, the country? Of course. So like I said, we are National Preparedness Level 4, which I already explained. And then we are seeing lots of fire, of course. The numbers I have right now, we have, as of today, between yesterday and today, 34 new active fires that are in the landscape. We also have well, I would say over 8,000 hectares burned to date, so since like January 1st. So 2,700,000 to be exact. And then 72 new fires, sorry. That's what we have right now. Listo. Dice, dio varias cifras, Pablo. La primera tiene que ver con los incendios. Contó, por ejemplo, que en las últimas 24 horas han empezado 4 nuevos incendios. Pequeños, pero ya están empezando y ya los tienen en la mira ellos con el nivel 4 de preparación del que ella ya ha hablado. Habló también del número de hectáreas que se ha quemado. Son más de 2.700.000 hectáreas desde enero 1 y en este momento, en las últimas semanas, estamos hablando de 8.000 fácil en solamente los últimos días. Y en cuanto a los incendios, en este momento hay 72 grandes activos en Canadá. Muy importante esa última parte de la entrevista, María Teresa, por las 2.700... ¿Cuál fue el número de hectáreas? Perdóneme. 2.700.000 2.700.000 hectáreas. 2.700.000 hectáreas, mucho, y 72 activos en este momento. María Teresa, nada. Y 4 que empezaron en las últimas 24 horas, Pablo. Imagínese usted, 4 en las últimas horas. María Teresa, a usted le quiero agradecer por acompañarnos con la traducción y a nuestra invitada, gracias por estar en Noticias Caracol en Vivo. Madame Ceci, merci beaucoup. On behalf of Caracol Noticias. Merci a vous. Have a nice day. María Teresa, me quedo un segundo con María Teresa analizando algo que nos dice entonces la invitada con María Teresa Aya. María Teresa, 2.700.000 hectáreas afectadas y 72 incendios activos, 4 que han iniciado. Y lo otro importante es un fenómeno natural, decía ella, se da por rayos. Las altas temperaturas y los vientos han afectado la propagación del humo que ha llegado hasta Estados Unidos, ¿no? Exacto. Los 2.700.000 hectáreas son desde enero 1. Está dando las cifras de lo que va hasta el día de hoy en el año en Canadá por el tema de los incendios. Igual que los 900 incendios es contando desde ese momento. 72 grandes activos en este momento, Ontario y los territorios del noroeste, como decíamos, al norte de Vancouver. Y las altas temperaturas, dice ella, sobre todo por las sequías, que hacen que se propaguen más rápido los incendios y pues los vientos, que es lo que tiene afectado a Estados Unidos al sur.
María Teresa, gracias por acompañarnos, un abrazo, gracias por estar en Noticias Caracol en vivo. Muy importante esta entrevista para entender la magnitud de los incendios en Canadá y un tema, y es el Mundial de Fútbol que está en veremos. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que esto se solucione y que así como llegaron los vientos, limpien todos los vientos rápidamente. Correctamente. Gracias, María Teresa. Un gusto.